Esto es Perk. Y aquí hay... dragones. ¿Cómo vamos? Hasta las pelotas, señor. No me la contés. Pongámonos en los zapatos de un vikingo por un momento. Tienes pocos recursos, un hacha, un techo de madera y un par de ovejas. Y entonces, un montón de dragones aparecen. Y así como tu abuelo te enseñó cuando iba al monte, gritas con fuerza y encaras al primer lagarto gigante que muestre el cuerno, porque esa lana vale oro, hermano. Las sombras se mueven entre las casas, gritos, garras y dientes, fuego a chorros carbonizándolo todo. Y allí, de entre las llamas infernales, un hombre se alza, estoico, el Vasto, a mano pelada con un pesadilla monstruosa. Este es tu jefe. Este es el modelo que pretendes seguir, aunque te cueste la vida. El valor lo es todo. Y cuando volteas a ver a su hijo, su heredero, el que debería ser su viva imagen, te encuentras con Hippo. Nosotros sabemos lo que ocurrirá y cómo ocurrirá. Estamos aquí para ver al primer jinete de dragones, a un héroe de leyendas, pero la historia no comenzó la noche en que Hippo derribó al Furia Nocturna. Inicia esa otra noche en que los tomaron por asalto. Un dragón se había metido en la casa del jefe de la tribu, olfateando el aroma de un bebé en su cuna. Cualquiera habría creído que la bestia lo devoraría, pero se acercó con ternura y el pequeño Hippo lo recibió como a un amigo. Valka, su madre, se quedó maravillada por ese gesto antes de que la criatura la confrontara, y allí la dama vio a la bestia y supo que en sus ojos estaba el reflejo de los suyos. Ella quería su libertad. Estoico cruzó la sala a toda velocidad. Debía salvarla, debía proteger, pero solo pudo quedarse allí, viéndola desaparecer en las garras de un dragón. Ese fue el primer detonante. Si bien considero que la primera película de Cómo entrenar a tu dragón es perfecta, hay mucho más en esta historia de lo que podemos ver en el metraje. Esta épica comienza con un bebé marcado en brazos de su padre, pero no fue contada así. En la primera entrega tenemos a un Hippo ya entrado en la adolescencia, con intereses diversos. Astrid Chimuelo y la patria vikinga, por Odín. Y recién conocemos su pasado cuando Valka regresa en la 2. Pero, durante la producción y desarrollo de la 1, ya se tenían en cuenta muchos de los eventos que serían mostrados después. Las apariencias engañan. En el camino que los escritores emprenden, muchas otras obras nacen y desaparecen. Quizás, incluso la idea original se pierde. Muchas son diseccionadas y reorganizadas. Otras jamás llegan a ver la luz por falta de recursos. Por eso, las películas son, en esencia, un collage de ideas. Y ese concepto se refleja en una gran mayoría de otras obras. Y además, están aquellas personas que realizan estos trazos, viviendo su propia aventura al crear algo nuevo. Cada cual cuenta su versión. Cada historia contada es también muchas historias no contadas. Y eso nos lleva a estas 3 escenas perdidas, algo que hace eco en toda la saga de Cómo entrenar a tu dragón. Yo soy Faru y esto es Crominor. Pero primero, conozcamos al equipo. Dean DeBlois y Chris Sanders son los directores de toda esta saga. Dean, que parece el director más tranquilo que haya visto en mi vida, no de esos sujetos que van con un fierro a la oficina para apretar ejecutivos. Y mira que los hay. El tipo de verdad estaba comprometido con el proyecto. Fue co-guionista y en todas las tomas de su documental del Making of aparece agradeciendo por todo el apoyo de su equipo y el de la productora. De verdad había cariño entre todos los sectores que crearon al menos la primera de las películas. En todo el proceso su mano derecha fue Chris Sanders, como guionista en jefe. Y bueno, Chris la pasó mal. Ya llegaremos al Cristo Rey que salvó esta saga, porque Dios sabe lo que hiciste, Carloni. Dios lo sabe. Resulta que el concepto principal con el que este equipo vendió la adaptación de los libros de Cressida Cowell fue el de una historia de la relación entre un padre y su hijo. Y ahora muchos me dirán, ¡hey! Eso de hecho sí pasó. ¡Momento! Eso pasó después. El concepto de la historia fue el gatillazo con el que convencieron a DreamWorks para poder emprender el proyecto. Sin embargo, sorprende saber que cuando comenzaron, nuestros amigos Dean y Chris desvariaron a más no poder sobre lo que harían con esta película. Iban a poner al martillo de Thor en el centro de la trama y a los dioses vikingos en confrontación con los dragones.
No dudo que hubiera sido increíble, pero para cuando se dieron cuenta ya llevaban semanas trabajando en algo que no tenía nada que ver ni con el material original ni con el supuesto vínculo que decían iban a crear entre Hippo y Stoico. Mira esa cara, puro miedo. Con 164 millones de dólares invertidos solo en la primera película, tenés que sumar otros 50 más de mínima en marketing y publicidad. Estaban locos. Casi parece que Cory Barlog estaba en esa sala tomando apuntes para God of War. El equipo contaba con lo último en tecnología CGI para animar, que ahora nos puede parecer lo más normal del mundo, pero en esa época, y estamos hablando de una película que salió en 2010, era una locura. Y todo se diga, el live action sale ahora, en junio de 2025. 15 años después, es literalmente la edad de Hippo en la primera. Podemos criticar muchas cosas de los live action, pero tienen unos detallitos. Ah, sí, volviendo al caos. Este era su primer proyecto grande, y tenían que empezar desde cero. Esto no fue ni por asomo un trabajo sencillo. Dibujaron cientos de storyboards, cientos de historias que pudieron ser esta épica de vikingos y dragones. Y desde los cielos tormentosos de si Chimuelo es un caniche o si Hippo le miraba las mallas a Astrid, descendió el Salvador, Alejandro Carloni. ¡Dibuje, maestro, dibuje! El tipo se puso su casco de cabra, prendió su tablet y salvó el guión con sus diseños. Al dragón lo hacemos grande y que parezca un axolote murciélago gato. Te queda más o menos así. Nah, pero qué maestro. Incluyeron a Christopher Mintz, a.k.a. McLovin, como la voz de Pata Pest. Damn, son, where'd you find this? Se rescataron de no hacer parecer a Hippo un pajín. ¡Sáquese! Y recortaron algunas partes. Literalmente Spielberg bajó de su halcón milenario para bendecirlos con sus recomendaciones, dándonos un final en el que Chimuelo ayudaba a Hippo a caminar, en un plano hermoso. La tormenta de ideas se volcó sobre la mesa, y el resultado es el que conocemos. Come on. Si el concepto que vendieron era el de una relación entre un padre y su hijo, lo que crearon fue algo mucho más que la sola idea del hijo superando al padre. Ningún héroe surge sin un gran enemigo al que confrontar, y no hablo solo del modelo de lo que un hombre debe ser. Había 3 escenas, 3 piezas que nos daban la pauta de por qué Hippo decide no acabar con Chimuelo y convertirse en un héroe. Esa no fue una decisión espontánea, es algo mucho más profundo que lo caracteriza. Las personalidades de Hippo y Stoico se sienten naturales porque hay una vida escrita para cada uno. En la primera película se ven confrontados por sus diferencias. Stoico es el jefe del clan, con un pueblo entero a su cargo, y quiere preparar a su hijo para que sea su digno sucesor. Pero él es demasiado débil y distinto a los demás. Llenar esos zapatos requiere cazar dragones, y solo le es posible en el momento en que encuentra su propio camino. Así como Loki, Hippo es el ideal de astucia nórdico, quien encuentra la forma de convivir con lo salvaje forjando alianzas, y tiene una suerte terrible. Muchos no lo recuerdan hasta que vuelven a ver las películas, pero Stoico es severo con Hippo, y su vínculo de verdad se rompe. Un dragón lo separó de Valka, otro de su hijo. Otro dragón los vuelve a unir. Y al final, en la segunda entrega, Stoico debía desaparecer. Era la manera más directa de que Hippo tomara su lugar. A más de uno nos rompió el corazón, siendo Stoico alguien que demostró que hacía lo que hacía porque esa era la tradición. El padre distante y regio que debía enseñar con el ejemplo. Una figura con la que muchos podemos reconocer nuestro presente. Y sin embargo, ¿qué fue lo que no vimos? Sabiendo que su final se aproximaba, se pensaba mostrar una parte del pasado de Hippo y su padre, pocos años después de que Valka los abandonara. En esta secuencia, Hippo jugaba con su padre a una especie de ajedrez con vikingos y dragones, poniéndose muy feliz por tomar el Gronkol de su padre, a lo que Stoico respondió diciéndole: «Muy bien, hijo, pero descuidaste a tu rey». Si alguna vez intentaste enseñarle a un niño cómo jugar ajedrez, es normal que perder una pieza los haga llorar, aun si esta no es el rey, pero más importante lo era en ese momento para Hippo, pues aunque fuera tan pequeño, él ya sabía lo que la pérdida significaba. ¿Cómo respondió a esto el bravo vikingo? «Toma, hijo, te lo devuelvo, pero recuerda,
Siempre usa la cabeza antes que la espada. Mucho tiempo después sabemos que Hippo haría buen uso de esa elección. Pero aún en esos tiernos momentos de infancia, Stoico persistía en su temple distante, y los creadores lo sabían. Faltaban 2 tuercas perdidas más por aflojar. Hay algo muy profundo y terrible en las infancias de los héroes. Casi parece que todo debe ser trágico. O tus padres la palman, o te revientan a piñas. Quedas discapacitado, o solo y en un columpio. ¿Alguien puede darle un abrazo a ese pibe? A los mejores guerreros les pasan las peores cosas. Medio mundo se esconde de Dios para no entrar en su lista. Si en tu vida solo bebiste brea caliente sin azúcar y una patada baja cada mañana, ser una buena persona se torna complicado. Guts de Berserk es un ejemplo de enfrentar esa dicotomía, de si solo te pasan cosas malas, entonces tarde o temprano te volverás un villano. Hippo, al principio de la 1, literalmente vive a base de burlas y fracasos. Você não compreende? Chimuelo, o meu amigo. Ha, Santa la Cláudia. Eu quero jurisprudência. Você não sabe do que está falando, magrinho. Hippo puede ser un genio mecánico, un autodidacta nato y el primer sujeto en montar un maldito dragón. Nada de eso lo favorece en algo. Porque a los vikingos solo les importan 2 cosas. Tener su hacha bien afilada y el mayor número de cabezas de dragón posible colgando de su pared. La rotación de cultivos y la estabilidad de vivienda se la dejan a sus vecinos. ¿Ves, hijo? Todo lo que toca la luz es Midgard. ¿Y esa parte de allá, papá? Ahí viven los ingleses, hijo. Y les cabe por giles. Nosotros no vimos realmente cómo era la infancia de Hippo en las películas. Tranquilamente podríamos deducir que ya lo bulleaban como parte de la tradición vikinga para criar hombres fuertes e invencibles, pero los creadores no lo imaginaron en esos términos. Hubo una época en la que Hippo ya era lo bastante grande como para jugar con espadas de madera. Padre e hijo, paseando por los bosques de Perk, viendo cómo la imaginación de Hippo ya transformaba árboles y raíces en dragones y gigantes, hasta que llegaron a un claro en lo profundo de aquel lugar, donde verían a una pequeña ave con su ala rota. Stoico le hace saber que ya no volará y que debe hacer lo más piadoso que un hombre puede hacer. Pero entonces... Papá, ¿de verdad tienes que hacerlo? Se ve tan pequeña. Es casi como yo. ¿No puedes ayudarla? ¿No podemos ayudarla? Aquí se traza un inesperado paralelismo con otra saga que afrontó la misma situación. Contextos similares, guerra, persecución, ambos líderes y padres. Uno fortalece a su hijo para que temple su carácter. El otro valida lo que siente. Stoico venda la herida del animal y cede la responsabilidad a Hippo de cuidarla, y aunque nunca hayamos visto esta parte en el metraje completo, denota lo que realmente sentía por su hijo. Donde la cultura vikinga enaltecía a los hombres de mirada fría y castigaba las flaquezas, Stoico, aún sintiéndose vulnerable, sabía que Hippo era su fuerza, pues esa fue la primera línea que se escribió sobre él. You are my strength, you always were, from Stoic. El primer corto eliminado daba a Hippo un entendimiento del mundo, donde la responsabilidad de sus actos conllevaba consecuencias. Al decirle que use la cabeza, le está cediendo, en parte, su legado de jefe. Lo prepara para tomar decisiones difíciles. El siguiente le mostró que hacerse cargo de dicha responsabilidad era una forma de cuidarse a sí mismo y a los demás. Ver en sus ojos el reflejo de quién eres. El valor no es solo ser temerario. La humildad de reconocerse en los otros por sus dificultades y actuar en consecuencia brindando apoyo es lo que realmente caracteriza a un héroe. Y Stoico lo demuestra porque si el más grande de los vikingos es capaz de demostrar compasión, entonces la debilidad no es un tabú, es una oportunidad para hacer lo correcto. Y en la última escena, Hijo, deberías estar dormido. Tenía sed. Papá, ¿tendré una nueva mamá? No quiero a otra. Tu mamá fue la única mujer para mí. Ella era el amor de mi vida. Con el amor viene la pérdida. De eso se trata, hijo. A veces es antes
pero al final vale la pena. No hay mayor regalo que el amor, Hippo. Y ella me dejó con el mayor regalo de todos. Tú. Estoico no solo fue un guerrero que aprendió a ser padre solo, siempre amó a su hijo y trató de protegerlo. Tosudo y temerario, no dudó ni un instante en sacrificarse por quienes más amaba, y lo demostró incluso por aquellos que lo seguían. ¡Qué grande que sos, bocón! La historia no se trataba de confrontar a los dragones, ni de domarlos, sino de confrontar tus miedos protegiendo aquello que te es más importante. Tu familia, tus amigos, tu hogar, aquellos a quienes amas. Quienes reniegan de historias como estas, diciendo que solo son otra historia más del montón, pierden la noción de que muchos no han conocido estas lecciones todavía, de que muchos niños crecieron con estas películas, de que muchos de nosotros necesitamos recordar lo que el valor significa, cada año y cada día, de que si tu padre te ve luchar por aquello que más amas, entonces deberá confiar plenamente en que sabrás hacer lo correcto. Podrá intentar estar ahí cuando la tormenta llegue, pero no siempre será así. El verdadero desafío, el verdadero enemigo, no es ni un conquistador desesperado o una bestia escupe fuego. Lo que Hippo enfrentó fue el abandono de su madre, de su pueblo, de sí mismo, cuando tomar la vida de un inocente era lo que se suponía que debía hacer. Perder a Valka fue una herida que tanto padre como hijo tuvieron que purgar. Estoico cometió el error de no confiar en Hippo, alejándolo de todo y de todos. Pero eso no lo detuvo. No por eso lo que hizo estuvo bien. Justificar malas soluciones a falta de otras es una equivocación. Estoico es un eslabón de tiempos más violentos. Solo los méritos le harían cambiar su visión, y supo reconocer sus errores en el momento más importante. En las 3 escenas perdidas, pudo haber aleccionado a Hippo por la fuerza. Pudo decirle que los hombres no lloran, que un vikingo debe entender lo que sus acciones conllevan, y que para ello las lágrimas no tienen lugar. Pero no fue así. Estoico contuvo a su hijo, quizás incluso porque tras esa dura capa de piedra, él también sabía lo que su hijo sentía. Más historias, más ficción. Suscríbete, compártelo con otros vikingos, incendia esa campana y pégale un fuerte hachazo a ese like. Soy Faru y esto fue Escenas Perdidas por Crominor.